Muchachos, vamos a seguir con el tema de genética en el subtema cromosomas. En la descripción del video les voy a dejar la dirección para que si quieren entrar a descargar este material que pone a nuestra disposición Aureliano Fernández en su página iBiología. La idea es que en esta sesión podamos cubrir los elementos básicos de comprensión, que son los que se encuentran acá. Mediante las actividades que les van a quedar asignadas, pues van ustedes a empezar a trabajar las aplicaciones y habilidades, y la idea es que mediante la explicación también vayamos revisando lo concerniente a naturaleza de las ciencias, mentalidad internacional y teoría del conocimiento, pero hoy básicamente quiero hacer énfasis en todo esto de comprensión. Como ustedes ya saben por lo que hemos estudiado biología celular, las células se pueden clasificar como eucariotas y procariotas. En este caso vamos a hablar un poquito sobre los cromosomas bacterianos, en los cuales pues realmente hacen parte de las células procariotas, y básicamente ustedes saben que como son procariotas ellos no tienen núcleo, es decir que su material genético está disperso en el citoplasma. Cuando se va a dar ese proceso de división celular, que generalmente se da por fisión binaria, pues se forma el cromosoma, es decir, toda la información genética se va a condensar en el cromosoma, y básicamente el cromosoma bacteriano tiene una sola molécula de ADN y es circular. Bueno, no se encuentra asociada a ningún tipo de proteínas, como se van a dar cuenta que sí sucede con células eucariotas. Por lo tanto se sigue manteniendo lo que les había dicho desde el principio, que las células procariotas tienen su ADN desnudo. Además, como solo hay un cromosoma, las bacterias tienen un único alelo para cada gen. Entonces, realmente cuando se den cuenta ahorita la diferencia entre los cromosomas bacterianos y los cromosomas eucariotas son un poco más complejos que los cromosomas bacterianos. Resulta importante resaltar que algunos procariotas tienen plásmidos, pero que los eucariotas no tienen. Bueno, ustedes van a preguntar, ¿y qué son los plásmidos? Los plásmidos básicamente son pequeñas moléculas de ADN circular, también se encuentra desnudo, y es variable la cantidad que se encuentra entre ellos. Bueno, y estos plásmidos se encuentran dispersos en el citoplasma de la célula procariota. Estos plásmidos no tienen genes específicos que sean realmente básicos para el funcionamiento de las células bacterianas, pero sí les confieren ciertas propiedades, como la que en algún momento hablamos sobre la resistencia a los antibióticos, es decir, que esa habilidad de resistir a los antibióticos, más que todo esos genes se encuentran en los plásmidos que se encuentran en estas procariotas o en estas bacterias. Al no ser los plásmidos parte del cromosoma circular bacteriano, pues ellos se replican, pero se replican por su propia cuenta, no se replican conjuntamente con el cromosoma bacteriano, y además no tiene que darse una distribución homogénea de estos plásmidos en el proceso de división. Bueno, también estos plásmidos pueden sobrevivir a la fagocitosis de otras células, entonces la información que tengan estos plásmidos puede traspasarse a otras especies cuando éstas han sido fagocitadas. Dentro de la parte de biotecnología, más adelante vamos a darnos cuenta que muchos biotecnólogos utilizan a los plásmidos de las bacterias para transferir genes entre diferentes especies de manera artificial, lo que se hace en los laboratorios. Ya cuando empezamos a hablar de cromosomas eucariotas, entonces ustedes ya recuerdan que eucariota, básicamente la palabra eucariota, son células que tienen un núcleo, que en ese núcleo se encuentra el material genético, en este caso el ADN, y que el ADN no es desnudo. Bueno, ¿y cómo así que no es desnudo? Pues sí, resulta que cuando se van a los procesos de división celular, pues las moléculas de ADN deben empezar a organizarse, deben empezar a asociarse. Resulta que aquí se van a empezar a asociar con una proteína que se llama la histona. Y si ustedes recuerdan lo que habíamos estudiado por allá en grado noveno, si no estoy mal, octavo, nosotros vimos algo sobre cómo el ADN empezaba a enrollarse, empezaba a formar una asociación con esas histonas, ¿sí? Y que en algunas microfotografías se pueden empezar a ver como si fueran collares, ¿sí? Y que esas histonas unidas con ese ADN, pues iban a formar una estructura básica que se denominaba nucleosoma. Bueno, y que ese nucleosoma, cuando ya está el ADN asociado con las histonas, pues va a formar lo que es la cromatina, que es la que nos permite colorear los cromosomas. Bueno, recuerden que en mitosis es cuando los cromosomas se hacen visibles, es cuando podemos ver la estructura del cromosoma, y en este caso el cromosoma se ve acá
completo con sus cromátides hermanas, porque no se les puede olvidar que los cromosomas son lineales. Lo que pasa es que los vemos con las cromátides hermanas así como si fueran X, es porque ya tienen las cromátides duplicadas, su material genético ya fue duplicado. Bueno, entonces aquí ya podemos encontrar ciertas diferencias entre los cromosomas procariotas y los cromosomas eucariotas. También recuerden que tanto cloroplastos como mitocondrias también tienen pequeñas moléculas de ADN, de ADN circular, y esa es una de las evidencias que nos permite inferir que la teoría endosimbiótica del origen de la célula existe. ¿Sí? Entonces, si no recuerdan bien la teoría endosimbiótica, entonces por favor, péguenle una revisadita apenas puedan. Como les había dicho, los cromosomas solamente se hacen visibles durante el proceso de mitosis. Bueno, que ¿cómo podemos identificar los cromosomas? Recuerden que cuando hicimos el laboratorio de identificación de mitosis en células de ápice de cebolla, utilizamos una tinción que nos permitió hacer que estos cromosomas fueran visibles o fueran coloreados. Resulta que cuando se ven así, los cromosomas dobles, recuerde que el cromosoma básicamente es lineal, pero cuando se ve doble, es decir, que aparece con esta otra estructura acá, es porque antes hubo una duplicación previa en material genético, es decir, que este bracito es la copia de este y que este bracito es la copia de este y viceversa. Bueno, resulta que los cromosomas, de acuerdo a la posición del centrómero, se pueden clasificar en metacéntricos, telocéntricos, acrocéntricos, pero básicamente el cromosoma se clasifica sus bracitos de un brazo corto y un brazo largo. El brazo corto se denomina el brazo P y el brazo largo se denomina el brazo Q. Es muy importante que tengan claro esto del brazo P y del brazo Q, porque de esa manera es que se van a poder ubicar los genes. Recuerden que los cromosomas, en esos bracitos, en las cromátides se van a ubicar los genes, ¿sí? Entonces recuerde que esos genes son secciones del cromosoma que codifican para cierto tipo de características y que ellos tienen también ciertos alelos. Próxima sesión, que va a ser videoconferencia, vamos a hacer más énfasis en explicar y analizar esto del brazo P y el brazo Q y cómo se localizan los genes mediante un trabajito que ustedes también van a desarrollar con una guía de trabajo. Bueno, empecemos a hablar de cromosomas homólogos. Ustedes saben que los cromosomas, voy a tratar de hacer acá una grafiquita, tenemos los dos bracitos. Ustedes, no sé si ustedes se acuerdan que yo les decía que había en cada uno de esos bracitos habían ciertos tipos de genes, ¿no? Entonces esos genes se ubicaban. Resulta que los cromosomas, dos cromosomas que tienen la misma secuencia de genes en los mismos lugares, pues se denomina que son cromosomas homólogos. Se dice que tienen la misma secuencia, pero que no son cromosomas idénticos. Es decir, se dice que son cromosomas homólogos similares, pero no son idénticos. ¿Por qué? Porque recuerden que cada uno de estos genes puede tener diferentes tipos de alelos. Entonces yo les decía, bueno, este es el gen que puede codificar de pronto para el color de los ojos, pero el color de los ojos tiene diferentes versiones, diferentes alelos, color azul, color miel, ¿sí? Entonces recuerden que un cromosoma que sea igual a este en cuanto a la localización de sus genes en los mismos lugares, ¿sí? Va a ser un cromosoma homólogo, no va a ser idéntico. ¿Por qué? Porque resulta que este puede tener un alelo y este puede tener el otro alelo. Bueno, si ustedes recuerdan, les había mostrado más o menos creo que en octavo o noveno, este cariotipo, aquí hace falta un cromosoma, vamos a suponer que es un cromosoma más pequeño, ¿sí? Que el cromosoma más pequeño en el sexual es Y. Ese es un cariotipo de un ser humano. Recuerde, usted tiene 46 cromosomas en cada una de sus células. De esas 46 cromosomas, todos se van a organizar en pares homólogos. Entonces, de tener 46 cromosomas, podemos organizarlos en 23 pares de cromosomas homólogos. Tenga en cuenta que la mitad de los cromosomas, la mitad, cada uno de esos pares, la mitad, es decir, este par y este par, cada par viene de un padre diferente, ¿no? Entonces, este parcito se lo dio su papá, este parcito se lo dio su mamá, y así pasa con cada uno de los cromosomas homólogos. También hago la claridad, recuerde que aquí hay 23 pares
de los cuales 22 se denominan cromosomas autosómicos. Y este último par, perdón, este no estaba acá, aquí estaba, lo voy a borrar, aquí estaba el otro cromosoma, si véanlo, y este otro parcito que lo voy a encerrar en negrito, es el par sexual, es decir, 22 cromosomas, 22 autosomas, es decir, que mantienen toda la cantidad de información genética que necesita el organismo para su expresión, y solamente este par se encarga de la expresión sexual. Perdón, pero es que mi escritura con esto no es muy buena. Bueno, entonces tengan en cuenta, los cromosomas se organizan de manera homóloga. Es así como las células van a tener diversos tipos de núcleos. Entonces hablamos de algo que se llamaba la ploidía. Entonces recuérdenlo, podemos tener núcleos que tengan números haploides o también núcleos que sean diploides. Recuerde que el núcleo haploide se representa, o el número haploide se representa mediante la letra N, y el número diploide se representa mediante la letra 2N. Entonces, ¿qué significa? Tenemos los cromosomas homólogos, entonces tenemos un par acá, un cromosoma acá y otro cromosoma acá. Y este cromosoma, perdón, me ubico, son homólogos. Bueno, cuando un núcleo es haploide es porque solamente lleva uno de los pares, En cambio, cuando el núcleo es diploide es porque en todas las células tiene los dos pares homólogos que se tienen ahí. Entonces, generalmente los núcleos haploides son los núcleos de los gametos o las células reproductoras o sexuales, ¿sí? Entonces, en el caso de los seres humanos, que tenemos un número cromosómico de 46 que se organizan en 23 pares, pues el número haploide va a ser la mitad, va a ser 23, porque solamente ese núcleo haploide va a tener un solo cromosoma del par. En cambio, los núcleos diploides, que generalmente hacen parte de todas las células del cuerpo, van siempre a tener su número diploide. En este caso, todo nuestro cuerpo tiene núcleos diploides, es decir, núcleos con toda su carga genética, que cuando se dé la mitosis, se van a organizar, toda esa información genética se van a organizar en 46 cromosomas. Mientras que las únicas células sexuales que tenemos en nuestro cuerpo son nuestras células sexuales, que en caso de las niñas o las hembras van a tener 23 cromosomas en sus óvulos, y en el caso de los machos o los niños vamos a tener 23 cromosomas en los núcleos haploides de nuestros espermatozoides. Bueno, solamente una copia. Esto es algo de lo cual yo ya les había hablado anteriormente en unas anteriores diapositivas. Decía que de todos estos cromosomas, en este caso del ser humano, 22 cromosomas van a denominarse autosomas, y que son pares homólogos. En cambio, este último par se denomina el par sexual, los cromosomas sexuales, que ahí hay dos características. Una es que pueden ser homólogos cuando se da el cromosoma XX, y que no sean homólogos cuando se da la combinación XY. Ustedes ya saben que cuando se da el sexo femenino es porque en el par sexual hay dos cromosomas X, y cuando se da el sexo masculino es porque en ese último par sexual se da una combinación de cromosomas XY, es decir, que no serían homólogos. XY no son cromosomas homólogos. Entonces, al no ser homólogos los cromosomas sexuales cuando se da el sexo masculino, entonces aquí tenemos el mejor ejemplo. Mire, es el cromosoma X, es el cromosoma Y. Si ustedes se dan cuenta, el cromosoma X es mucho más grande, mientras que el cromosoma Y es mucho más pequeño. Es decir, que el cromosoma X tiene mayor cantidad de genes, y el cromosoma Y tiene una menor cantidad de genes. Bueno, es de esta manera que a nivel celular el sexo está determinado por los genes que se encuentran única y exclusivamente en el cromosoma Y. Estos dos cromosomas tienen una región que es homóloga, es decir, comparten ciertos genes, pero no comparten la totalidad, por lo que les acaba de mostrar específicamente el tamaño. El gen que determina el sexo masculino se encuentra en esta parte diferencial del cromosoma Y. Y resulta que ese gen se denomina SRY por sus siglas de la palabra en inglés Sex Determining Region Y. Entonces, este gen, cuando se va a expresar, lo que hace es que va a codificar una proteína
que se llama TDF o Testis Determining Factor, factor determinante de testículos. Voy a quitar aquí un momentico mi imagen y se van a dar cuenta que esa proteína que se va a formar a partir de ese gen que solamente se encuentra en el cromosoma Y, se va a activar a partir del día 40 de gestación. Después se va a inactivar definitivamente, pero a partir del día 40, esa proteína es la que va a generar que se inicie el desarrollo de los testículos, que es el carácter sexual primario masculino. Bueno, y pues cuando se forman los testículos, pues se va a empezar a generar la testosterona consecuentemente. Como en el cromosoma X no está este gen SRY, por eso es que cuando los dos cromosomas en el par sexual son X, pues no se va a dar ningún tipo de producción de la proteína TDF y no se va a dar un desarrollo de testículos. Pero como sí está en el XY ese gen SRY, pues es ahí donde se va a determinar que sea de sexo masculino. Aquí podemos ver cómo se da cierto tipo de determinación del sexo en determinados organismos. Entonces, por ejemplo, en femenino XX, en masculino XY. Lo mismo pasa con las moscas. En las aves pues se tiene un cromosoma ZW, cuando es masculino es ZZ. Pero no vamos a andar mucho en eso porque realmente tenemos que darle prelación a otro tipo de contenido para cubrir. Resulta que evolutivamente algunos reptiles han podido lograr una determinación del sexo por la temperatura ambiental. Esto se da básicamente en algunos reptiles que, por ejemplo, no poseen cromosomas sexuales. Entonces, ¿qué es lo importante de esta parte? Es que de acuerdo a las temperaturas con las cuales los huevos son incubados en algunos reptiles, se puede dar la determinación de cierto tipo de sexo. Entonces, aquí nos explican, generalmente se presentan rangos estrechos de temperatura de 1 a 2 grados centígrados, que generan proporciones sexuales mixtas y únicamente temperaturas por encima o por debajo de este rango pueden determinar uno u otro sexo. Entonces, ¿qué pasa? Que de acuerdo a la necesidad de la especie y a su, sí, y a su adaptación, ellos son capaces de aumentar o disminuir la temperatura de incubación, y cuando se aumenta o se disminuye esa temperatura de incubación, se pueden dar determinaciones de sexo específicamente en estos reptiles, ya sea de machos o de hembras. Resulta que la no separación adecuada de los cromosomas durante el proceso de meiosis puede generar que en ocasiones ciertos tipos de gametos lleven cromosomas extras, generando lo que se denominan los síndromes. Es decir, puede existir el síndrome en el cual en los pares sexuales no haya un par, sino realmente haya un trío, entonces haya un cromosoma Y extra, se llama el síndrome de XYY. Puede que también en ese par sexual, haya solamente un cromosoma, es decir, un cromosoma X y no haya otro cromosoma. Eso se llama la monosomía X o se llama síndrome de Turner. Puede que en el par sexual hayan tres cromosomas X. Bueno, eso genera el síndrome del síndrome de la trisomía X, que son características específicas. Cada síndrome tiene sus características específicas que no quiero andar ahorita por cuestiones de tiempo, pero que sí les voy a sugerir que revisen las características de estos síndromes. O existe el síndrome en el cual en el par sexual se encuentra un trío, en este caso 2X y un cromosoma Y, y este se denomina el síndrome de Klinefelter. Bueno, ya para ir cerrando esta sesión, entonces vamos a hablar algo de cariogramas. Los cariogramas básicamente representan los cromosomas de un organismo con las parejas homólogas ordenadas según su longitud decreciente. Entonces, ¿qué se hace? Recuerden que los cromosomas solamente se hacen visibles cuando se da el proceso de mitosis, de división celular. Entonces, ¿qué hace? Se incita el proceso de división celular en las células, se extraen estas células en proceso de división celular, se extraen los cromosomas y se tienen que empezar a organizar por pares homólogos y se empiezan a organizar de acuerdo a sus tamaños. Bueno, obviamente en un conteo normal de cromosomas de una célula humana, pues deben aparecer 23 pares. Bueno, y se organizan de esta manera, y esto nos sirve para que podamos determinar cierto tipo de síndromes o determinar el sexo a muy temprana edad de gestación, digámoslo de esa manera.
Entonces, como les explicaba, los cariogramas son utilizados para poder deducir sexos y deducir cierto tipo de síndromes. Específicamente, el síndrome que más se estudia con este tipo de cariogramas es el síndrome de Down. Bueno, siendo el síndrome de Down una trisomía en el par 21, es decir, que la pareja homóloga número 21 no se encuentren dos cromosomas, sino que realmente se encuentren tres. Bueno, también nos permite, es decir, que aquí en este par no haya solamente dos cromosomas, sino que se encuentre uno de más. También nos permite identificar el sexo. Recuerde que los cromosomas X son más grandes que los cromosomas Y. Entonces, este es el par sexual. Este podríamos decir que corresponde a un organismo de sexo femenino. Y este que está acá, vamos a decir, miren, acá está el cromosoma X, que es más grande que el Y, correspondería a un cromosoma, perdón, a un organismo de sexo masculino. Entonces, esta prueba se puede generar antes de que el niño nazca, es una prueba prenatal y se puede usar para diagnosticar ciertos tipos de trastornos cromosómicos como el síndrome de Down. Mírenlo, acá está más claro con el ejemplo que yo les mostraba ahorita. Aquí ya se ve que en el par 21 no hay un par, sino hay un cromosoma de más, y eso es lo que se denomina trisomía del par 21, más conocido comúnmente como síndrome de Down. El síndrome de Down va a generar que en el organismo se expresen unas características físicas distintivas. Aparte de eso, los niños o los organismos que nacen con este síndrome van a tener un cierto tipo de retraso mental y de desarrollo, van a perder básicamente algunos sentidos como el de la audición, van a tener trastornos de visión y también sufren del corazón. Bueno, yo les explicaba en algún momento a ustedes que hace muchos años los niños con síndrome de Down no tienen una expectativa de vida muy larga. Sin embargo, con el transcurrir de los años de la tecnología y estos mecanismos de inclusión, ustedes se dan cuenta que las personas que tienen el síndrome de Down han dejado de ser consideradas como inhábiles o que no pueden funcionar específicamente por sus características dentro de la sociedad, pero si se han dado cuenta, últimamente han salido muchos casos y programas en los cuales nos muestran que los niños con síndrome de Down también tienen grandes alcances dentro de la sociedad. Bueno, la idea en lo que queda de esta sesión entonces es que ustedes vayan a la planeación que tienen para el día de hoy, ingresen y ahí se van a encontrar con un enlace que los va a llevar a un formulario de Google que les va a mostrar 4 diferentes cariogramas y ustedes, la idea es que puedan determinar dos cosas, la trisomía y que puedan identificar el sexo en cada uno de los cariogramas. Ahí está la estructura. Porfa, tengan en cuenta que así como el síndrome de Down o la trisomía 21 eh, se denomina así porque se localiza en el par. Ahí ustedes se dan cuenta que los cariogramas generalmente siempre tienen todos los pares con su número. No solamente pensar en que la trisomía la vamos a llamar trisomía 18, trisomía 12, trisomía 21, sino que tienen su nombre respecto al síndrome. Entonces, dense la oportunidad de identificar dónde se da la trisomía y buscar el nombre del síndrome que se genera. Bueno, la idea es que ustedes hagan el formulario de Google, al final le den enviar, submit, y ahí ya queda registrada la actividad. Finalmente, solamente quiero que para la siguiente sesión van a tener que hacer una guía. Ahí está la guía, van a prepararse para lo que va a ser la videoconferencia, que vamos a tener la tercera sesión de este ciclo número 3. Chicos, espero que les haya servido este video, que lo vean completo. Yo sé que está un poquito largo, pero básicamente hoy es mucha parte teórica y la idea es que vayamos avanzando. Porfa, preparen sus preguntas para la videoconferencia para que en medio de la explicación que nos hace falta se las pueda resolver. Espero que tengan una feliz semana y estén acatando las restricciones que nos está ordenando el gobierno. Chicos, nos vemos después.